El tambaleante destino de la economía en Reino Unido. Desde que la economía se detuvo a causa de la pandemia por COVID-19, hemos presenciado cómo la burbuja económica a nivel mundial ha ido creciendo hasta reventarse. La inestabilidad que poseía cada país se hizo notoria y por si fuera poco, todos hemos padecido los efectos de una creciente inflación. Poco a poco nos ha ido consumiendo y la solución de los gobiernos, ninguna que no sea quitarnos nuestro dinero poco a poco. La producción económica en zonas como Gran Bretaña cayó en el tercer trimestre de 2022 y los funcionarios de la Unión Europea pronosticaron un crecimiento debilitado para los países de todo el viejo continente. El viaje hacia abajo puede ser poco profundo o empinado, pero de cualquier manera la Unión Europea y Gran Bretaña podrían estar comenzando a deslizarse hacia la recesión, en pocas palabras, una muerte lenta. Según datos estadísticos, la economía británica se contrajo un 0,2% durante julio, agosto y septiembre en comparación con los 3 meses anteriores. Sin embargo, las malas expectativas no paran ahí, ya que se espera que continúe y se extienda por todo el continente a finales de año. Incluso es muy probable que muchos países pertenecientes a la Unión Europea entren en recesión económica. Tanto así que la economía de dicha región está en un punto de inflexión y todo apunta a una contracción para el invierno. Pero mientras los banqueros centrales de Gran Bretaña han advertido sobre una recesión prolongada que durará por lo menos 2 años, la Unión Europea predijo que el bloque de 27 miembros se enfrentaría a una recesión de corta duración y no excesivamente profunda. Las perspectivas divergentes ilustran cómo las consecuencias económicas de la pandemia y la invasión rusa en Ucrania están teniendo un impacto desigual en la mezcla heterogénea de países de la región. Antes de continuar con la información referente a la economía de Gran Bretaña, nos daría mucho gusto que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y nos dejes un like. Esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y así seguirles ofreciendo las noticias más impactantes del mundo de la economía. Y sí, tanto Gran Bretaña como toda la Unión Europea están sufriendo las plagas gemelas del aumento de la inflación y la desaceleración o disminución del crecimiento económico. Sumado a ello, la guerra y las sanciones en represalia contra Rusia, uno de los mayores productores de energía y cereales del mundo, han provocado que los precios mundiales de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes se disparen de forma exorbitante. Por otra parte, las interrupciones en la cadena de suministro y los continuos bloqueos originados por la pandemia derivada del COVID-19 en China, más recientemente en el centro de fabricación de Guangzhou, se han sumado a la pila de problemas económicos al igual que los desastres relacionados con el clima. Las estimaciones preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que la desaceleración en Gran Bretaña fue amplia, incluidos los sectores de producción y servicios. Esto significó que el Producto Interno Bruto del país o la producción total se mantuviera por debajo de su nivel previo a la pandemia. La caída fue particularmente pronunciada en septiembre, un 0,6% menos que el mes anterior, aunque esa cifra se vio afectada por la muerte de la reina Isabel II, que provocó cierres comerciales generalizados e imprevistos. Por otra parte, la contracción trimestral fue menor de lo esperado, ya que los rendimientos de los bonos del gobierno británico a 10 años cayeron brevemente antes de aumentar un poco al 3,33%. En resumen, una recesión se define tradicionalmente como varios meses de una disminución significativa en la actividad económica. El Banco de Inglaterra ha enfatizado su determinación por detener la marcha ascendente de la inflación, elevando las tasas de interés incluso a riesgo de llevar a la economía a una recesión, aunque ha señalado que es poco probable que aumente las tasas tanto como esperaban los operadores. Sin embargo, el banco volvió a subir su tasa clave y pronosticó que la economía británica se contraería en la segunda mitad de este año y continuaría contrayéndose hasta mediados de 2024. Pero ¿es realmente positivo el aumento de las tasas de interés? En realidad resulta todo lo contrario porque encarecen los préstamos para hipotecas e inversiones, reducen el gasto tanto de las empresas como de los consumidores y pueden aumentar el desempleo. También existe un amplio acuerdo entre economistas y analistas en que la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea en 2016 fue un golpe importante y duradero para su economía.
Se espera que muy pocos países de la Unión Europea caigan en el rango de crecimiento negativo durante el desarrollo del año 2023, pero las perspectivas para Alemania, que se ha visto muy afectada por la pérdida del gasoducto ruso, son sombrías. La Unión Europea estima que su economía se contraerá un 0,6% en 2023. En toda Europa se espera que la inflación persista en niveles más altos de lo previsto anteriormente, aunque el panorama pinta más oscuro en Gran Bretaña, donde las enfermedades a largo plazo mantienen a aproximadamente 2.5 millones de personas fuera de la fuerza laboral, dejando el empleo por debajo de lo que era antes de la pandemia. En Londres las luces navideñas se encendieron, pero a lo largo del país menos consumidores visitaron los centros comerciales y las calles durante las festividades principales. La confianza del consumidor está cerca de mínimos históricos, mientras que las empresas informan una disminución en los pedidos. El número de personas que buscan comprar una casa disminuyó y lo seguirá haciendo a medida que aumenten las tasas hipotecarias. Pero, ¿todo termina ahí para Gran Bretaña? La realidad es que no. La libra esterlina cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense, luego que fueran anunciados los planes para un recorte de impuestos de 45.000 millones de libras, que representó alrededor de 48.400 millones. Además, nuevos préstamos masivos para pagarlo conmocionaron a los mercados y provocaron una crisis frente a la capacidad del nuevo gobierno británico para sacar la estancada economía del país del borde de la recesión. La crisis se había vuelto tan aguda que el Banco de Inglaterra dijo que revertiría su plan anterior de vender bonos y en cambio comenzaría a comprar bonos para respaldar un mercado en colapso, advirtiendo que la volatilidad continúa y representa un riesgo material para la estabilidad financiera del Reino Unido. El pánico volvería a ser acto de presencia luego que fueran anunciados los mayores recortes de impuestos en más de 50 años y se prevé que sean financiados por un mayor endeudamiento del gobierno. La caída de la libra, seguida de un aumento ampliamente anticipado en las tasas de interés, se produce cuando el país está luchando contra las réplicas económicas provocadas por el Brexit, la pandemia por COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania. El Fondo Monetario Internacional criticó duramente los recortes de impuestos planificados que han sido ampliamente rechazados por los economistas, instando al gobierno a reevaluar las medidas y advirtiendo que podrían aumentar la inflación y la desigualdad. Es el último de una serie de contratiempos para la economía británica que han socavado gradualmente la posición del país como potencia económica desde que el país votó a favor de abandonar la Unión Europea en 2016. A medida que la crisis económica amenaza con convertirse en una crisis política, esto es lo que este último revés podría significar para Gran Bretaña y su posición en las finanzas globales. ¿Te está gustando nuestro video? Suscríbete y dale like antes de conocer sobre las causas de las malas decisiones del gobierno de Gran Bretaña y los problemas que le trae. ¿Qué está impulsando las decisiones del gobierno? Hablando un poco sobre la historia, se tiene que cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, redujo los impuestos en medio de una alta inflación a principios de la década de 1980, el dólar se disparó, beneficiándose de su posición como moneda de reserva global y de una economía global robusta. Sin embargo, es de destacar que dicha medida tuvo el efecto contrario en el Reino Unido, ya que los inversores comenzaron a cuestionar la competencia de su gobierno. Economistas y comentaristas políticos de todo el mundo han llegado a la conclusión de que el gobierno tiene una hoja de ruta pero no sabe cómo conducir. Eso ha llevado a los mercados a tener en cuenta lo que algunos economistas llaman una prima de riesgo imbécil en sus inversiones, definido como la expectativa de mayores rendimientos por estar dispuesto a mantener las deudas de un gobierno que comete un error. ¿Cuál es el impacto? A corto plazo, una caída en el valor de la libra encarecerá las importaciones, lo que aumentará aún más el costo de vida y la inflación para una nación isleña que importa alrededor de la mitad de sus alimentos y combustible, así como otros productos básicos. Los economistas esperan que el Banco de Inglaterra anuncie un aumento en las tasas de interés en respuesta, colocándolo en la posición inusual de tratar de pisar los frenos mientras el gobierno intenta acelerar el motor. Y aunque los economistas han comparado al Reino Unido con un mercado emergente, el estatus de Gran Bretaña como una de las principales economías del mundo ayuda a brindarle parte del aislamiento del que carecen los hogares británicos. El Reino Unido tiene la segunda relación deuda-PIB más baja del G7 y a diferencia de los mercados emergentes, esa deuda está denominada en la moneda nacional. Se considera muy poco probable que se produzca un impago total de la deuda, incluso si los bonos británicos han hecho que la deuda griega e italiana parezcan doradas esta semana.
Después de 10 años de austeridad seguidos de una pandemia y la guerra en Ucrania, la economía británica, plagada de innumerables problemas sistémicos, se está estancando o muriendo por mil cortes. ¿Qué opinas sobre esta noticia? ¿Estás de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno? ¿Qué harías tú en ese momento? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. En este punto queremos agradecerte por haber visto por completo nuestro video. Además estamos muy contentos de tenerte como miembro de la comunidad de Secretos Millonarios. Esperamos que no te olvides de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video y dejarnos un comentario. Estaremos subiendo nuevos videos para seguir aprendiendo sobre economía y finanzas junto a ustedes. Muchas gracias por su dedicada atención, los esperamos para la próxima.